Hola, buenos días. Soy Mario de la Feria de los Colegios. Bienvenidos a la Feria de los Colegios un año más. Hoy nos encontramos con Darío Pérez, que es el vocal responsable e interventor responsable de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Docentes, que son licenciados en Filosofía, Ciencias y Letras. ¿Vale? Él nos va a hablar adecuadamente de cómo encontrar un colegio de forma adecuada para nuestros hijos. ¿Vale? Doy paso a Darío, ¿vale? Para que nos hable de todo. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, Mario. Estamos aquí y gracias por la invitación a la Feria de Colegios, representando, como tú muy bien has comentado, al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencia, el Colegio Oficial de Docentes de Madrid. Vamos a aportar en este encuentro unas reflexiones, unas ideas, unas estrategias para la elección de centro educativo, el mejor centro educativo para sus hijos. Hay unas razones del por qué la preocupación que tenemos todos los padres, que hemos tenido todos los padres, de dónde llevar a nuestros hijos, a qué centro educativo y por qué. Y estas razones no son actuales, porque la educación es lo más importante de un país. Ya en el siglo II, en la época grecolatina, judeocristiana, posteriormente y demás, ya decían que lo único que merece la vida y que merece la pena para la vida es la educación. Que todos los otros bienes son humanos y son pequeños y no merecen ser buscados con gran empeño, pero la educación sí. La educación, porque es una riqueza, es una dádiva de la suerte. Las demás cosas no es lo mismo que educación, porque lo demás se va y viene. Por ejemplo, la riqueza puede ir y puede volver. La gloria, pues es un poco inestable, o la salud es inconstante. Unas veces decaemos, la fuerza física cae presa de la enfermedad, de la vejez en momento. Pero la instrucción es la única de nuestras cosas que es inmortal. Ellos decían en la época grecolatina, lo griego, que además de ser inmortal, era divina. Lo ensalzaban al más allá, a lo divino. Porque es verdad que solamente la inteligencia rejuvenece con los años y con el tiempo, y el tiempo todo lo arrebata, pero añade muchísima sabiduría en la vejez. Es permanente en toda la vida. Y dicho esto de entrada, hablemos un poquito del porqué de todo ello. El derecho a la educación. El derecho a la educación es un derecho fundamental de la persona, de manera que va unida al nacimiento, a la vida. Venimos a la vida y ya venimos con ese derecho a la educación. No es algo que sea una potestad o concesión de los gobiernos o de los estados, no, es que es algo que nos pertenece, el derecho a la educación, que lo conlleva ya el hecho de nacer y ya venimos con él. De manera que en todos los tratados internacionales de las Naciones Unidas, como es la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño, ahí está consolidada ese derecho a la educación. E igualmente en la Unión Europea con todas sus directivas, que lo recoge también de estos organismos internacionales. Y no digo más cuando ya se plasma en nuestra Constitución, en la Constitución española. Todos tenemos derecho a la educación. Ese es el primer apartado del artículo 27 de nuestra propia Constitución. El apartado 3 dice: todos los padres tienen el derecho a elegir el centro que crean conveniente de acuerdo con sus planteamientos ideológicos o de tipo religioso, lo cual supone la creación de una red de centros sostenidos con fondos públicos, son los públicos y los privados concertados, para poder elegir esto. Después están los privados.
pero al menos esos dos, por ese derecho que tenemos. ¿Bien? Por tanto, ha de ser garantizado por los poderes públicos, ese derecho que tenemos, porque es un derecho subjetivo, que se llama, un derecho que es nuestro y por lo tanto nos lo tienen que dar. Y que a los padres a quienes corresponde verdaderamente la elección del centro para sus hijos y que lo elija acorde con los principios, valores, expectativas que tenga. Les voy a ir poniendo un PowerPoint a la vez para que nos vayamos ubicando. Por lo tanto, comenzamos con ello y decimos orientaciones para elección, después de esta introducción, orientaciones para la elección de un centro educativo. Y decimos la toma de decisiones, porque claro, la tarea no es fácil, la de elegir un centro educativo para nuestros hijos. A veces se convierte en una preocupación. Y tal como decíamos, desde la gestación, la mamá ya estamos pensando y digo, ¿y dónde vamos a llevar a nuestra hija o a nuestro hijo cuando nazca, cuando venga a la vida ya y le tengamos con nosotros? Y ya es un poco de preocupación ya desde ahí, desde el seno materno, por múltiples variables que son las que conlleva esa elección y esa responsabilidad para los padres o tutores de los niños. Y es que las variables son múltiples, las que se nos plantean. Pensamos, estamos en una zona donde vivimos y aquí hay estos centros. Bueno, pues puede ser, ya es una variable. Pero el centro tiene apertura, ¿a qué hora? ¿Cuál es su horario? ¿Tiene los primeros del cole? Porque vamos a trabajar y queremos que ya desayune hasta en el centro. En función de nuestra jornada laboral, ¿cómo va a ir todo esto? La elección de centros es un tema importante, pero claro, no lo podemos tomar a la ligera, pero tampoco hay que dramatizar. No debemos agobiarnos demasiado. No podemos crearnos a nivel interno, a nivel familiar, un problema, ¿no? Tampoco. Sino la responsabilidad que eso conlleva y ir tratándolo con tiempo suficiente, bien, y hagámoslo con la mayor serenidad que podamos en la toma esa de posiciones. Bien, por tanto, la toma de decisiones, estábamos en ello, perdón, que me he pasado en esto, en la toma de decisiones hay que evitar el que no nos tengamos que arrepentir del centro que hemos elegido para tenerle que llevar a otro centro. No nos arrepintamos ante una elección que pudiera haber sido o que sea precipitada, que podría ocasionarnos algún problema, algún disgusto a nivel interno, ¿no? Con el centro y después buscar otro centro de nuevo. Hay que pensar y hay que valorar los pros y los contras. Evitar dejarnos de llevar por impresiones rápidas, porque me han dicho que, y solamente esa opinión ya me es válida, porque esa opinión no es la misma de otros padres de ese mismo centro, por ejemplo. No elegimos el centro para un año, es que tenemos que estar, pensamos que nuestros hijos, nuestra hija, nuestro hijo o nuestros hijos van a estar allí, en ese centro educativo, lo mismo, 15, hasta 16 o 18 años. Si consideramos la etapa de educación infantil y comencemos con el segundo ciclo, porque el primero no se imparte y ya en el segundo se incorporan para largo. Son varias etapas educativas, 3 años de educación, segundo ciclo de educación infantil, 3 años, los 6 años de educación primaria ya son 9 y los 4 años de secundaria obligatoria ya son 13 y 2 de bachillerato son 15. Todo esto, si no hay repetición, hay algún problema por medio de
o el tipo que fuere, son muchos años. Y si a ello le unimos una formación profesional en el propio centro, nos metemos en 18 años. Bien, por tanto, es algo importante. No elegimos el centro para un año, sino al menos para una o dos etapas educativas. Educación infantil, educación primaria. Después, si son centros públicos, hay hasta CEIPSOS, centros que imparten la educación infantil, la primaria y la secundaria obligatoria. Y ahí pasan al bachillerato. Algunos centros, no todos, pero todos en los centros públicos al menos tienen la educación infantil y la educación primaria. Y después pasarían a los bachilleratos el segundo ciclo de secundaria obligatoria y bachillerato, a esas etapas educativas. Y hay centros privados, concertados y esto, que tienen hasta el bachillerato incluida la formación profesional, que también esa formación profesional la tienen en la mayoría de los institutos, en gran parte de los institutos. Por tanto, la toma de decisión es muy importante y pensemos ya en este sentido. No nos arrepintamos, busquemos los apartados estos que estamos comentando y reflexionemos con ellos para poder acertar. Si bien tampoco se intranquilicen o nos tenemos que intranquilizar porque en el porcentaje del 90 y muy alto por ciento continúan en el mismo centro educativo, ¿no? Con los cambios, si es la educación pública, de pasar de los centros de educación infantil y primaria a secundaria y bachillerato, a los institutos. Y en los demás, pues continúan, porque suelen tener la mayoría de ellos todas las etapas educativas. Pero tampoco conviene angustiarse, porque la elección de colegio no es irreversible. Si hay que cambiar, pues habrá que cambiar. ¿Por qué? Porque nos hemos equivocado y podemos equivocarnos. Pero pensemos que es el mínimo de esas opciones que se han tomado al principio de nuestra escolarización, es el mínimo. El 90 y tanto, el 98% de los alumnos continúan en los mismos centros, no cambian de centro. Y analizar, para no angustiarnos, analizar bien los pros y los contras, informándonos muy bien, pidiendo consejos, ¿de acuerdo? ¿Dónde y cómo? Informándonos muy bien del propio centro y no solo con determinadas personas, porque esas determinadas personas tienen sus planteamientos en la escolarización del niño, pero no es la de los demás, porque a ellos les puede ir regular o muy bien, excesivamente bien, y después ver todo ello, pidiendo consejo, informándonos e informarnos sobre todo en el propio centro. Importantísimo, que en estos momentos ya se están planteando los centros educativos el informar la información a los padres. Y sirva también esta feria de los colegios para poder tomar nota y tomar decisiones. Una información real y fiable. Escuchar un número suficiente de impresiones, de opiniones, la de los centros y la de otra familia, porque la decisión va a condicionar de alguna forma la vida familiar. Y el estar tranquilo sabiendo que nosotros tenemos escolarizado a nuestros hijos en un centro que a nosotros nos convence y porque creemos en su proyecto de centro, eso es muy importante. Luego, una información real y fiable. Y valorar, porque valorar en exceso un solo aspecto no es conveniente. ¿Solamente la distancia que hay del centro? Pues no es. Solamente ese apartado, pues no. La distancia al domicilio. Solamente el coste económico tampoco. Vamos a ver con que van a ir con los amigos que tiene, pero eso tampoco tiene que ser. Puede formar parte de ello, estupendo, pero que no sea lo único que nos lleva a la elección de centro. Y una educación, y en educación, la educación es un todo. No es solamente el centro educativo, es la familia. Y la familia es fundamental en el concepto, en la idea de educación. Y por eso comento que la educación es un todo. Porque el colegio
El centro educativo no tiene el monopolio de la educación. En principio, la más importante es la familiar y el centro educativo, que es donde van a pasar parte de su vida, en la familia y en el centro educativo. Por tanto, no es un monopolio del colegio, es la familia por medio. Podemos decir que el centro educativo, en el centro educativo se da la educación que llamaríamos formal. En la familia es una educación informal, y lo explico. Es formal en el centro educativo porque allí hay un proyecto de centro para todos los alumnos, un carácter propio, el proyecto educativo que se denomina, cómo van a ser los principios, cuáles son los valores que se van a impartir, las normas de convivencia, el currículo que se va a implantar, las actividades complementarias extraescolares y demás, con un profesorado preparado para afrontar esa labor tan importante como la de hacer ciudadanos para el mundo, verdaderos ciudadanos. Es una educación formal. La informal está la no formal está en la familia. ¿Por qué? Porque cada familia educa de acuerdo con sus principios y sus valores. Educa bien, pero de acuerdo con sus principios, y se conforma con se complementa con la del centro. Por eso la participación es importante de la familia con el centro. Y al decir educación es un todo, ahí está, valorar. Por tanto, no estamos en una competición, no es ser los mejores o el primero. No, no, no. No se debe reducir la educación al aprendizaje de unas cuantas disciplinas, es el concepto amplio de educación. Es más que todo eso. Estamos educando para que nuestros alumnos, sus hijos, sean auténticos. Ahora se oye, perdón, parece que se había cortado un poco. Educando para que sean un ejemplo, un modelo de ciudadanía, eso es. Y más en estos momentos que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel internacional en nuestro país. Tenemos que preparar para afrontar la situación y ser buenos ciudadanos y ejemplos como buenos ciudadanos. De ahí que la educación, partamos de ahí, en la elección también, que nos pueda ayudar para que la educación sea ese todo. Y una acción es sin duda visualizar a nuestro propio hijo, a nuestra hija y su futuro adulto. ¿Qué es lo que queremos para nuestro hijo a medida que va desarrollando, creciendo en el sentido educativo? ¿Y qué clase de persona queremos que sea nuestro hijo? Y eso es importante para elegir también centro, porque nosotros lo tenemos ya en casa pergeniado, más o menos, aunque es muy difícil luego llevarlo a cabo. No es complejo, pero se puede realizar y se realiza bien. ¿Cuáles son los valores primordiales para nosotros, para ustedes como familia, que esos valores primordiales para sus hijos? Pensémoslo. El periodo escolar no es solamente el presente, es un camino. Es vuestra hija, vuestro hijo, que va a recorrer ese camino para convertirse en adulto y ser capaz de afrontar en la vida esas situaciones, pero de una manera sabia, formada, de un futuro adulto ya preparado para afrontar esas situaciones como tales, ¿no? Bien, entonces, esa opción que es sin duda importante, una opción sin duda visualizar a vuestro hijo como adulto para elegir a ese centro que me va a ayudar a conseguirlo. Por otra parte, están las relaciones sociales. No hay que llevar a los hijos a un colegio solo pensando en quiénes acuden allí. El colegio es también un lugar donde los hijos aprenden a socializarse. Yo creo que con la familia el más importante, y donde desarrollan unos conceptos de su entorno, en su entorno, y donde reciben influencias y valores predominantes de dicho entorno. De manera
que el centro educativo, yo suelo decir que es el puente de socialización entre la familia y la sociedad. Ahí está el centro educativo que sale de la familia, entra en el centro educativo como puente para prepararse para afrontar la vida cuando ya va siendo adulto, cuando se convierte para estar preparado para ello. Nadie mejor que los padres para llevar a sus hijos, para colocar a sus hijos en un ambiente lo suficientemente diverso para desarrollar esos valores de convivencia y lo suficientemente familiar para que el niño no se encuentre desubicado. Nuestros hijos no se encuentren desubicados. Por tanto, relaciones sociales, ¿con quién se va a relacionar sus hijos o su hija? No es el único que hay que forma parte de ello también, ¿no? ¿Qué relaciones sociales? Pero no que sea el único que nos lleva para elegir centro. Caso de progenitores separados, divorciados, que comparten la patria potestad. Esto es importante, que en aquellas situaciones que se nos están dando en los colegios no genere ningún tipo de tensión en el centro educativo. Es importantísimo. Sabemos todos que para escolarizar, como norma, para escolarizar a nuestros hijos tiene que ir firmado por el padre y la madre. Todos. Por lo tanto, en estos casos de progenitores separados o divorciados que comparten la patria potestad, ahí firman los dos para la elección de centro. Porque si no, el centro no les va a admitir. Tiene que ser un acuerdo. ¿En pro de qué? De su hijo, que es lo más importante. Más allá de las cuestiones de relaciones entre padre y madre. Ahí la unión debe ser total, el acuerdo debe ser total. Procurar siempre tener acuerdos consensuados en materia educativa con el centro y no crear tensiones ni problemas, para que la escolarización, ahí donde se va a escolarizar, no conlleve adversidades que repercutan negativamente hasta en sus propios hijos. Hay que partir de que lo más importante es el hijo y ahí unión total, más allá de la desavenencia de cualquier otro tipo. Por tanto, tenerlo muy en cuenta este aspecto también para aquellos casos. Público, privado o concertado. Ese es otro planteamiento que nos hacemos. Los centros públicos, partimos de que todo niño tiene una plaza en un centro público, al igual que la tiene en los centros privados concertados, pero estamos hablando de los públicos. Tiene derecho a una plaza en la enseñanza pública, que es gratuita, exceptuando, claro, aquellas cuestiones que, pues los libros de texto, que aunque son gratuitos para uno, para otro, lo mismo no lo son. Si son gratuitos, pues encantado para todo el mundo, sea de la pública o la privada concertada, base. Pero hay otras cuestiones que hay que sufragar los gastos de unas excursiones, de esto y lo otro, que son extraescolares, que de verdad. Pero la enseñanza es gratuita. Para la escolarización de los alumnos en la enseñanza pública se requieren unos criterios de selección cuando se solicita plaza, pero también se aplica en las escuelas concertadas. ¿Qué criterios en los centros públicos, como en la privada concertada? Pues son los mismos. La renta anual de la real, la proximidad al municipio, si es familia numerosa, etcétera. Eso ya viene en la solicitud de plaza y demás. Y la opción de la concertada es centro financiado con fondos públicos. Por tanto, la enseñanza es gratuita, la curricular es gratuita porque forma parte de centros sostenidos con fondos públicos, públicos y privados concertados, de acuerdo con ese planteamiento de nuestra Constitución y de los foros internacionales de la libre elección de centros por parte de los padres. Y esa libre elección de centro es lo que tiene que abrir ambos caminos, pública y privada concertada. Si solamente fuese uno, no habría libre elección de centro porque ya no nos vendría dada. Entonces es un centro sostenido con fondos públicos. Pero hay que considerar también ahí que hay unos gastos.
que no están contemplados en el concierto y que conllevan pues, un gasto, un desembolso, ¿no? Como es, por ejemplo, el material escolar, aunque hay becas, o aunque hay también en los centros privados concertados gratuidad o en las cuestiones de libros, pero hay un uniforme, hay un comedor, hay un transporte, en el caso de que haya transporte, que hay que sufragar. Hay actividades complementarias, hay actividades extraescolares, pero que no son obligatorias, no serían obligatorias. El currículo sí, es gratuito y es obligatorio. Todo el horario curricular. Después viene el otro, que ya es para que los padres elijan si sí o no en esa actividad. Por eso es conveniente también averiguar cuánto puede suponer los servicios al mes y si a mí me interesan estos servicios solamente el currículo o lo demás. Esto es la concertada. Y en la educación privada, esa es totalmente, como dice, centro privado está autorizado para establecer los propios criterios de admisión, las cuotas libremente y los valores que se van a establecer. Hay que informarse bien en todos los aspectos para tener claro los valores que transmiten, ya sean de todo tipo, religiosos, valores sociales, del tipo que fuera, y estar de acuerdo con su forma de inculcarlos. Eso es muy importante. Y proyecto educativo de centro, carácter propio o ideario de centro. Hay que acercarse a los centros educativos. No solamente nos vamos a guiar por ello, hay que ir a los centros educativos. Y estamos en un momento que no nos podemos acercar. Ya hay centros que han comenzado o van a comenzar en estos días a hacer lo de puertas abiertas. Y lo van a hacer cada uno de los centros a través de sus plataformas virtuales, y también lo van a hacer algunos recibiendo a grupitos pequeños de padres, para que conozcan el centro, muy reducidos, para que puedan ver fuera del horario escolar, o no sé si alguno, aún en el horario escolar, porque lo tienen todo perfectamente planificado y no hay riesgo. Una de las cuestiones que los centros educativos se valora en este momento es lo bien que han venido funcionando todos sin excepción y cómo se han podido acomodar en momentos de pandemia como el que estamos viviendo, en momentos de confinamiento total con todos los instrumentos informáticos para ponerlos al día, y cómo lo están realizando en estos momentos también. Todo ello que es para chapó y para darles la enhorabuena de con qué esfuerzo y con qué dedicación lo están haciendo los centros educativos. Pues digo que el proyecto de centro o ideario de centro o el carácter propio es fundamental también conocerlo. ¿Cómo? A través de lo que se denomina puertas abiertas, ahora online, en los centros, entrando en su página web, donde van describiendo cosas y sin problema ninguno pedir una entrevista, si así lo tienen en cuenta, para poder ir al centro si es necesario. Ver qué personal en sus plataformas vienen muy bien diseñadas o asistir online a los encuentros que, como estamos haciendo en estos momentos, que los centros están propiciando para los padres. Conocer bien el clima del centro, o al menos lo posible, ¿no? La convivencia, los valores prioritarios, los programas de innovación, que están tanto públicos como privados, porque tanto unos como otros son estupendos. Lo digo así y lo conozco. Lo conozco muy bien por mi actuación como inspector de educación, que lo he llevado durante años, y jefe de inspección, y como profesor de instituto, catedrático de instituto durante muchos años también. Por tanto, los programas de innovación, las líneas ideológicas, morales, de tipo religioso, en los centros, la orientación psicopedagógica que tienen de atención personalizada en el centro a aquellos alumnos que lo requieren, las tutorías, cómo se van a llevar, cómo atienden en el colegio esas dificultades de aprendizaje a que me refería,
la atención a la diversidad, si se realiza de una manera personalizada y continuada en los momentos en que se requiere para ello, para poder corregir situaciones anómalas que se puedan dar, el bilingüismo, que se pide también a los padres. En general, todos los centros ya gozan de programas bilingües, las actividades extraescolares que se realizan, las instalaciones propias del centro, cómo funciona la SAMPA, las sociedades de madres y padres de alumnos, la dirección del centro, los profesores, hasta los comedores escolares, los horarios, todo ello. Por tanto, con estas 10 reflexiones, ténganlas en cuenta. Creo que se cuelga también en la feria de centro una guía de elección de centro educativo que tiene el Colegio de Doctores y Licenciados, el Colegio de Docentes, para que ustedes la manejen y, de acuerdo con estos principios que estamos dando aquí, sirvan al menos de orientación y de reflexión para esa elección. Aquí les pongo la resolución para ya esta es la normativa de la Comunidad de Madrid para que ustedes puedan entrar en ella. Es la resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, por la que se dictan las instrucciones sobre la participación en los procesos de admisión de alumnos en los centros docentes que están sostenidos con fondos públicos. Por tanto, públicos y privados concertados, porque los privados ya saben que la elección la hacen ellos con una serie de criterios. Y para todos los centros que imparten desde la educación infantil, educación primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, educación o formación profesional de la Comunidad de Madrid para este curso que viene 21-22. Pueden entrar en el boletín de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para verlo. ¿Y cuáles van a ser? Orientándoles un poco de lo que viene ahí en esas instrucciones, en esa resolución conjunta. Pues miren, en cuanto a fechas, la presentación de solicitudes del día 8 al 23 de abril del próximo mes, del mes de abril. Es la presentación ya de solicitudes. En esa fecha, de 8 a 23, hay que presentar las solicitudes. El 18 de mayo se hará pública ya la puntuación obtenida por los solicitantes en cuanto al centro solicitado en primera opción. Y ahí les digo que no elijan solamente uno, elijan 4 centros. 1, 2, 3, 4, para que las comisiones, quienes forman las comisiones, cuando si no les dan el primero, les den el segundo. Porque si no piden, entonces tienen que ir para lo que quede libre. Yo les aconsejo que pidan los 4, aunque estén seguros de que le van a dar el primero. Más aún, a primera opción, en los últimos años, en la escolarización en la Comunidad de Madrid viene siendo el 95% se da ya en la primera opción de alumnos, o más alto inclusive. Suele llegar al 26%, el 96% se les da la plaza que piden en primer lugar. Hay plaza suficiente. Y solamente queda ahí un grupo que después, esperando, hasta pueden darle de nuevo. Y si no, le dan el segundo que han solicitado. Yo le procuro advertir de que pidan los 4, porque no van a estar esperando a darle el 4, no, en el primero ya le pueden dar y si no en el segundo, pero háganlo para evitar que tengan que esperar a plazas vacantes que queden en otros centros porque no solicitaron en segunda o en tercera opción. Reclamación de la puntuación obtenida el 19, 20 y 21 de mayo. Cuando salen las puntuaciones provisionales, las definitivas ya salen las definitivas y se puede reclamar. Y tienen los días 19, 20 o 21 de mayo si ven que la puntuación no es la que ustedes les correspondería. Y lo analizan y hasta sacar las definitivas. El 4 de junio se hará pública la información sobre los alumnos admitidos en cada centro ya.
y en periodo para la formación el periodo para la formalización de la matrícula del 10 al 25 de junio. Esto les queda grabado, como va a quedar grabada la videoconferencia que estamos haciendo, la pueden visualizar en cualquier momento, pero pueden recurrir a esta norma y tenerla. Conclusión a todo ello, para no alargarnos ya, lo idóneo es encontrar un colegio que sea socialmente equiparable a la realidad en que se mueven a nivel familiar ustedes con sus hijos, en un ambiente familiar en todos los aspectos, visualizando en el aspecto económico, sociales, de valores, hasta ideológico, en el que ir a decir, este va a ser el centro de nuestro hijo y que vayan ustedes a estar disfrutando de lo bien que su hijo va a estar en el centro que han elegido. Que en general, ya les digo, en un 90 y tantos % es así. Que hay alguna circunstancia que aclarar con el centro directamente. Y no mirando solamente a nosotros, sino también al centro, porque ambos están con un horizonte de formación y de preparación para sus hijos a lo largo de la vida. Por tanto, encantado de haberle estado con ustedes y paso a si formulan alguna pregunta. Pues me ha quedado a mí muy claro. Muchas gracias, Darío. Yo, como padre de un niño de 2 años, me viene muy bien esta exposición, la verdad. He visto que no hay preguntas, que no han preguntado durante la charla, pero si tienen alguna pregunta ahora, pueden escribir en el chat, que ahora mismo la leemos en directo y la contestamos en directo también. ¿Vale? Vamos a esperar 5 minutos. Mario, lo que quiera. Vale. Ahora nos preguntan, no sé si lo lees tú también, Darío. Tiene una preocupación derivada. Mira, vamos a leer la de Raúl primero. Mi pregunta está centrada en una preocupación derivada en que hoy en día mi hijo lo cuida su abuela. ¿Es posible que la cercanía al domicilio de ella se tenga en cuenta a la hora de darle plazo a mi hijo? La cercanía es donde está el niño con su abuela. Únicamente que hay que documentarlo, que es tal. Ciertamente. Vale. Y entonces la cercanía deben otorgársela, pero hay que demostrarlo mediante papel, mediante justificación un poco oficial. Un escrito de la abuela, un escrito de los padres y decir que está allí, que el niño se encuentra allí, viviendo con su abuela por unos factores del tipo que sean familiares, por lo cual tienen que optar por la abuela. Perfectamente. Y la comisión de escolarización lo tiene que valorar como tal. Y si no, en su momento, acercarse al centro, no tanto al centro, porque es la comisión de escolarización, y cuando salen, si ven que no se ha puntuado, reclamarlo. Pero hay que justificarlo, ¿eh? Es necesario justificarlo. La pregunta es interesante, ¿eh? Pero sí. De igual manera que los padres que trabajan en otro municipio o en otra localidad distinta a donde viven, el padre puede llevar a ese municipio a sus hijos y escolarizarlo en un colegio y le deben dar. Forma parte también. Y le deben dar la puntuación correspondiente por estar trabajando allí, el padre o la madre. Sí, sí, sí. Perfecto. Ha quedado claro. Nos pregunta María, la segunda pregunta es si hay discordancia, cuando hay discordancia entre los valores del cole y las familias que acuden, ¿cuál es primordial? No, es que prioridad es el centro educativo. Yo cuando elijo centro educativo, es todo el proyecto educativo del centro. Y si yo elijo un centro, por ejemplo, pongo el caso que es lo típico, ¿no? Dice, yo voy a un centro privado concertado religioso, pero yo no soy creyente, pero le pueden escolarizar, perfectamente le pueden escolarizar al niño en ese centro y le van a admitir. Y yo no participo porque, bueno, pero yo llevo allí, pero ellos se tienen que atener
a los planteamientos del proyecto educativo de centro que tiene el centro. Es decir, y el centro, como es religioso, dice todos van a impartir, porque aquí cuando se les escolariza todos van a religión, por ejemplo, y todos van a religión. Yo en ese sentido soy un poco abierto en esto del concepto de la religión. Yo cuando estaba inspector de educación, en alguna ocasión me venía un padre y me decía, mire usted, yo soy agnóstico. Digo, muy bien, ¿cómo no? Pues, muy bien. Dice, pero quiero que mi hijo estudie religión. ¿Por qué? Con esto no quiero decir nada, sino simplemente dice sí, porque la religión quiero porque es cultura, es arte, es patrimonio, es educación, es humanismo. Y dice, pero y yo no soy creyente. Digo, bueno, pues muy bien, pues muy bien. Entiendo que quienes van, que se tienen que atener, entonces prima el centro con su proyecto educativo. Vale, porque ella luego remarca que el centro es laico y progresista, pero debido a series circunstanciales la gran mayoría de las familias son religiosas y conservadoras. Es como un choque ahí del centro con las familias, pero creo que lo has explicado bien. Que es lo primordial, el centro educativo, no la El familia. proyecto educativo del centro. Exactamente, sí, Mario. Y gracias por la pregunta, que es muy interesante. Perfecto. Y nos pregunta Susana que no le queda muy clara la diferencia entre concertado y público. Se ha hablado de la gratuidad de la parte curricular y de un extra en otros servicios en ambos. ¿Qué libertades tienen los diferentes los concertados? Vamos a ver, aquí está siempre el tema polémico de los públicos y los concertados. Sabemos que los centros privados están subvencionados con fondos públicos el currículo y todo el programa curricular, todo el currículo educativo a impartir, y que tiene un horario completo. Pero ese horario completo no es el horario que después tiene el centro. Hay una parte que dice, porque ciertamente los centros privados concertados, yo he sido siempre de la pública, ¿no? Durante 20 y tantos años, yo catedrático de instituto, que es una maravilla de centros, ¿no? En los centros concertados hay una parte que no está subvencionada, al igual que el público. Se dice que por cada 7 euros que dan a un centro público, un concertado recibe menos de 4 o algo así. Entonces ellos dicen, pero las instalaciones son nuestras, las pagamos nosotros y tal, y nos tienen que subvencionar un poco porque todo esto es del titular del centro, y tenemos una serie de gastos que no llegamos, y dice, bueno, pues entonces todos los padres le ofertan pluses, un plus, frente a otros centros que dicen, y usted firma si lo quiere o no lo quiere. Que no lo quiere, pues entonces usted viene solamente al horario curricular. Pero hay una extensión que no entra dentro del horario curricular, sino fuera del horario curricular, que son los plus que dan los centros, el antes y después de esos horarios. Y son una serie de actividades, una serie de demás. Y ahí es donde viene, dice, y eso pues cuesta un mantenimiento y económicamente un dinero. Y prácticamente, yo por experiencia veo que la gran cantidad de los padres en su totalidad prácticamente firman que sí lo quieren, y entonces sufragan el importe correspondiente, que cuánto es, 50, 80, 100, 120, no sé qué. Luego el comedor también hay que pagarlo, claro está, como un público, si hubiera comedor. Eso, de hecho, sale unas instrucciones de cuánto es la cantidad económica todos los años en los centros públicos para los alumnos de educación infantil y primaria. En secundaria, si lo tienen también, pues vienen los costos que supone que tienen que ser aprobados por consejo escolar. Al igual que en los centros privados concertados, todo eso es aprobado por el consejo escolar del centro también. Es obligatorio. Vale, perfecto. Yo creo que esa pregunta ya ha quedado bastante clara, o has respondido con bastante detalle. Luego Inmaculada nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre un colegio bilingüe y uno internacional? ¿Se exigen protocolos contra el bullying en todos los centros? Vamos a ver, Inmaculada, las preguntas que estáis haciendo son estupendas.
merece la pena comentarla. La cuestión bilingüe. La cuestión bilingüe, prácticamente en centros públicos el 80% son bilingües más y se llegará a la totalidad. Y son bilingües en los idiomas que sean, o sea inglés, o sea alemán, normalmente es inglés, y además en segundo idioma francés o lo que fuere. Eso lo encontramos en todos los centros. Y después están los centros públicos, que lo quiero realzar también aquí, los institutos que tienen una especialidad para alumnos muy aventajados. El bachillerato de excelencia, en los públicos nada más, porque es de la red pública donde se imparten esos bachilleratos de excelencia, que son no puede ir cualquiera, tiene que ir una selección de alumnos, porque es muy duro y muy fuerte. Bien, y ahora vamos al internacional. El bachillerato internacional es un tipo de bachillerato que obtienen en ciertos centros, tanto públicos como privados o concertados, pero que su titulación tiene validez para que esos alumnos puedan estudiar en cualquier universidad del mundo y también en las universidades españolas. Y esos ya son, en los centros, como sabemos, los bachilleratos no están subvencionados, exceptuando ciertos centros a nivel de España que ya lo tenían y lo siguen manteniendo. En algunas comunidades autónomas, como puede ser País Vasco o alguno por ahí o tal, y aquí en Madrid venían siendo algunos de ellos bachilleratos subvencionados y lo siguen siendo. Y está ese bachillerato internacional, todo su currículo viene de una organización internacional. Y esa organización, el BI, el Bachillerato Internacional, pues se atiene a un currículo muy especializado y muy potente que después va a dar apertura a que se pueda estudiar en cualquier país, universidad del mundo y, por supuesto, en las universidades españolas también, porque queda automáticamente convalidado. Inmaculada, ¿alguna pregunta más? No sé si me he quedado. ¿Quedan 2, 3 preguntas? Sí, la otra pregunta era si se exigen protocolos contra el bullying en todos los centros. En todos, porque están en las normas de convivencia. Y en las normas de convivencia vienen dadas por la Comunidad de Madrid y todas las comunidades autónomas sacan sus normas básicas de convivencia y de una manera especial. Ahora más que antes, porque se han aprobado una serie de normas que favorecen esas normas de convivencia en el aspecto del bullying, en todas, y se está preparado. Y la Consejería de Educación, a través de la Consejería de Educación, de la Dirección General y la Subdirección General de Inspección, tiene unos protocolos que se están aplicando en todo momento, y todo ello está recogido en ese proyecto educativo de centro obligado para todos los centros, sean públicos, privados o concertados, donde recogen esa norma de convivencia y está la cuestión del bullying de una manera especial recogida, Sí. Perfecto. Entonces todos los centros tienen acción contra el bullying. Todos en sus normas de convivencia lo es muy recogen. importante. Es de obligado cumplimiento por norma, por normativa básica. Vale, perfecto. Tenemos otra pregunta de Alberto. Dice que está pensando en trasladarse con sus hijos de la Comunidad Valenciana a la Comunidad de Madrid. ¿Qué documentos necesita para trasladarle del colegio? Pues el traslado de colegio supone que en el colegio donde está estudiando allí, en Valencia, me dices, ¿verdad? En este caso de Valencia, pero en cualquier otra comunidad, por ejemplo. Pues en el centro le van a dar lo que se denomina parte del expediente para elegir. Él elige aquí centro ya directamente, pero cuando le den el centro, pueden venir de toda España, de donde sea, y yo desde aquí, para mi hijo, que ya es nieto, mi nieto, podría pedir para Valencia. Yo lo que tengo que hacer es solicitar el centro allí. Y
todos los requisitos que me piden, presentarlo. Me dan el centro y entonces es allí donde tengo que presentar en ese centro el historial académico de mi hijo o del nieto, de los hijos. Cuando ya me hayan dado el centro, le llevo el historial y con el historial ya llegará por traslado todo el expediente del otro centro al nuevo centro, pero él simplemente hace la solicitud como cualquier otro en el centro que quiera, de aquí, de la Comunidad de Madrid, donde ellos se vayan a ubicar. Solicitar de manera ordinaria, como hemos estado haciendo, el centro. ¿Y dónde van a vivir? Pues para que le den los puntos. Eso sí, tienen que estar censados y esas cuestiones. Pero no hay más. Y una vez que le den el centro, sí, el historial académico, por traslado, se lo presentan al centro, el centro lo tiene y ya desde el centro reclaman, con ese historial, reclaman todo el expediente que va de centro a centro. Vale, perfecto. Y por ahora, bueno, también María nos pregunta que es importante la tecnología para ellos y si hay alguna manera de buscar colegios que sean fuertes en eso. ¿Algún parámetro que se llame de alguna forma, algo que llame la atención para conseguir un colegio potente en tecnología? En tecnología. En tecnología me está diciendo, ¿verdad? Sí, bueno, imagino que será la tecnología, imagino que se referirá a lo digital. Sí. Hombre, todos los centros utilizan las nuevas tecnologías, todos. En unas materias más que en otras, por supuesto. Y hay algunas que es imprescindible utilizarlas. Se utilizan en todas y en unas más que en otras. Y hay centros donde se han especializado en nuevas tecnologías y lo tienen como un referente importante dentro del currículo. El innovar en nuevas tecnologías. De manera que algunos centros tienen la formación profesional con una familia profesional en nuevas tecnologías, de ciclos de grado medio o ciclos de grado superior, basándolos en nuevas tecnologías. Tecnología de la información y la comunicación. Y se especializan en ello y salen preparados en ello. Pero en general, todos los centros, las nuevas tecnologías están a buen nivel. Y el centro tiene aulas específicas de tecnologías para que puedan... Perdona, Darío, te voy a cortar porque dice que no se refiere a los recursos del centro, sino que impartan tecnología en clubs, en el aula, da ejemplo de un colegio también, y clase de robótica, programación. Eso ella lo ve como punto fuerte para elegir el centro. Tener un colegio que sea punto fuerte. Sí. Hay algunos institutos que están especializados en tecnología en Madrid. Si le puede servir, pero eso lo tiene que mirar porque es especializado en nuevas tecnologías que dan el bachillerato tecnológico, lo tienen algunos y ya les van preparando desde la secundaria obligatoria o inclusive a veces hasta no tienen primaria los institutos, pero especializados en nuevas tecnologías. Y son institutos lo mismo que hay otros de artes plásticas, pero eso lo tendría que mirar. Con carácter general, no todos, aunque como he dicho antes, todos tienen tecnología, pero de especial dedicación a nuevas tecnologías. Son bachilleratos tecnológicos. Vale, yo creo que ya ha quedado claro esa pregunta. Luego Julio nos pregunta, ¿en los colegios públicos y concertados bilingües tienen la obligación de clases con nativos determinadas horas a la semana? ¿O es cualquier otro profesor que no sea nativo? No. Vamos a ver. Los profesores nativos se dan especialmente en la enseñanza pública y no tanto. Hoy ya, en general, las materias del propio idioma, sea inglés, francés, alemán o el que fuere,
la imparte los especialistas titulados en ese idioma. Ahora bien, si son centros bilingües, un 25%, un 30% de materias se van a dar en ese idioma, en inglés, porque es bilingüe, y lo van a impartir en inglés. ¿Quiénes? Puede haber algún nativo que viene y está durante un año, pero aquí ya son profesores que han tenido que obtener la formación y la preparación y superar un examen muy fuerte en el British Council o en los demás para poder impartir esa materia. Pongamos, por ejemplo, la educación física, impartirla en inglés. O pongamos, por ejemplo, las artes plásticas, impartirla en inglés. Ese profesor, además de su titulación correspondiente, curricular, tiene que haber superado un fuerte examen donde demuestra que domina esa lengua, ese idioma, y lo imparte así. Y no hace falta que sean nativos, más aún. Los nativos vienen y muy bien, pero al año se marchan, muchos de ellos. O vienen ayudantes nativos que colaboran con un profesor, pero son los profesores ya muy profesionalizados y muy preparados en inglés, donde la materia se imparte, sea educación física o tecnología, como he puesto como ejemplo, se imparte en inglés en todo momento. Porque está la preparación, ya no es como antes. Porque yo recuerdo épocas en que estábamos estudiando 12 años de un idioma y salíamos sin hablar. Sin embargo, ahora los padres dicen, hemos ido a Estados Unidos, a Nueva York, y el que mejor hablaba inglés era nuestro hijo y nos abría camino por todos lados, por todos sitios. Por la preparación que ya salen en idiomas, no es que hay que ir mejorándola, como todo, eso sí. Pero confíen que eso ya va bastante bien. Vale, perfecto. Tenemos otra pregunta de Laura, que creo que quiere hacer un cambio de sus hijos de segundo de primaria. También se recomienda, dice, si el cambio es del segundo de primaria, también se recomienda poner 4 centros en la lista y, sí, no se pierde la plaza de la otra matrícula. Eso es. No. Laura, ¿no? Es la que pregunta. Sí, Laura es que quiere hacer el cambio de su segundo de primaria. Eso, segundo de primaria. Sí. Pues piden 4 centros. Y si no están de acuerdo con los 4 centros, se pueden quedar en el centro que estaban. Le van a dar el primero o el segundo. En general, ya digo que es fácil que le puedan dar el primero, a no ser que no reúna las condiciones y no haya plaza suficiente, ojo. Porque no es lo mismo escolarizar a 3 años o a primero de primaria que en segundo de primaria, porque el centro que pido de segundo de primaria, ese centro solamente me van a quedar libres 2 plazas, una o ninguna, porque ya vienen los de a segundo, los de primero, y a leer está completo. No tenemos plazas libres para segundo. Y claro, eso ya es más complejo, cuando en 3 años salen todas las plazas. Para la línea 3, por ejemplo, 3 grupos de 3 años, nos salimos a 25, son 75 plazas libres. Pero es que pensemos en segundo de infantil, en segundo del segundo ciclo de educación infantil. Todos los de primero pasan a segundo. Si pasan todos, son 25, ya está cubierto, no hay plaza libre. Y eso le puede pasar al aula, que se encuentra con un centro y ahora, si tiene buena puntuación, estará el primero o el segundo para 1 o 2 o 3 o 4 plazas libres que puedan quedar en ese centro. Se entiende un poco, ¿no? Sí, yo lo he entendido. No, Laura no escribe nada más, así que yo creo que sí lo ha entendido. Es decir, que como pasa la segunda de primaria, a lo mejor no hay plazas libres y se tiene que quedar otra vez en el colegio. Eso es. Y no pierde la matrícula de ese colegio en el que está. No, en principio, si no la dan, se mantiene en el colegio. Si no lo quiere. Perfecto. No le dan. Vale, pues yo creo que está entendido y no tenemos más preguntas. Mira, sí, justamente. Susana nos pregunta,
entiendo que ese 95% de gente que tiene el primer centro elegido es para primero de infantil, Eso pero es. no para primero de primaria, por lo que No, está diciendo. eso es. Porque para primero de primaria, ojo, porque puede ocurrir que el centro en primero de primaria pase a lo mejor de línea 3 a línea 4. Y entonces sí se abriría uno más. Entonces habría 25 más las bajas que se pudieran producir por las circunstancias que fueren. ¿Mm? Estamos hablando fundamentalmente en la elección de 3 años. Y hay centros que pudieran no tener infantil, aunque lo tienen la práctica totalidad, que fueran de primaria, pues entonces se abriría, pero es que no se conoce. Ya tienen todo segundo ciclo de educación infantil, parten de ahí. Vale, perfecto. Nos da las gracias y yo creo que ya estaría. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Vamos a esperar unos segundos por si alguien quiere escribir más y si no, pues damos finalizado la sesión. Vale, yo por ahora no. Yo voy a remarcar un poquito la última pregunta, es decir, que es más fácil. Es el 95% de la gente que entra en el segundo ciclo de infantil, pero también hay posibilidad de entrar en el primero de primaria. Hay menos posibilidad de entrar en segundo de primaria en un colegio nuevo porque las Claro. plazas ya están todas cubiertas. Sí, también es verdad que puede haber centros, el que pide que no tenga las ratios a tope, que no tenga sus ratios a 25, que tenga a 22 y que además alguno al pasar se cambia a otro centro por la circunstancia de edad. Va en función ya cómo se juega ahí de las vacantes que van quedando y eso lo maneja la comisión de escolarización. Vale, perfecto. Yo creo que ya ha quedado claro, no estamos recibiendo más preguntas, así que justamente ha sido la hora de la sesión. Yo creo que por nuestra parte, Darío, ya estaría todo bien explicado. Yo te doy muchas las gracias porque lo has explicado muy bien. Y yo, como he dicho, padre de un niño pequeño, me ha venido muy bien. Y creo que a las familias que nos están viendo también. Yo les doy las gracias porque están muy interesados y eso es fenomenal y espero que al menos estas reflexiones nos haga pensar mejor para poder elegir el mejor centro que merece cada madre, cada padre para su hijo, que es lo que mejor quiere. Y Mario, me alegra. Muchas gracias por tu presentación también y que ese hijo que tiene, es hijo o hija de 2 años, hijo, va a encontrar el mejor centro. Muchas gracias. Muchas gracias a las familias que nos estáis viendo por darnos esta visibilidad. Y para recordarles, tienen más charlas de Colegio Oficial de Docentes el miércoles, creo recordar. Y tienen otras charlas de otros colegios durante toda la semana, ¿vale? Y este webinar se queda grabado hasta el día 12. Lo pueden visualizar todas las veces que quieran, sin problema. Muy bien. Pues muchas gracias, pase un buen día, Darío. Saludos a todos. Muy bien. Gracias, Mario. Muchas gracias.